Agradecemos su presencia para este evento que para nosotros es muy especial, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Asociación de Médicos del mismo instituto. ¿Nos escucha? ¿Sí? Ok. Y para este evento tenemos a un extraordinario ponente, el doctor Alejandro Carrillo Castro, quien ha sido licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública, ambos títulos obtenidos por la UNAM. Secretario general del CONACYT, director general del ISSSTE, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, miembro del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México, director general de la Fundación Miguel Alemán, actual presidente del Consejo Directivo de FUNSAED y hasta recientemente fue profesor de Sociología en la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos va a presentar su conferencia La resistencia cultural ante la equidad de género. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días y muchísimas gracias al doctor Cifuentes y al doctor Gesenocha Luz María por habernos invitado dentro del mes que las Naciones Unidas tienen dedicado a conmemorar y a estudiar y analizar los problemas relativos a la equidad de género y a la mujer, para poder platicar con ustedes unos minutos en esta charla que hemos intitulado La resistencia cultural a la igualdad de género. La igualdad de género está decretada en la Constitución de México desde hace 49 años. En el artículo 4 dice ya: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esa es la ley. O sea, ya no hay que estar peleando por poner en la norma jurídica y sobre todo en la Constitución que el hombre y la mujer son iguales. Pero en la realidad existe ya igualdad plena entre hombres y mujeres en nuestro país, cuando algunas mujeres todavía tienen prohibido por sus padres y esposos trabajar fuera del hogar, y que cuando lo hacen reciben el trabajo de las mujeres en la casa casi nunca es remunerado, porque se considera que pues es lo que debe ocurrir. En México la mujer recibe hoy un salario entre 16 y 18% inferior al del hombre, y por las mismas razones las mujeres reciben también por lo general pensiones mucho menores que las de los varones. Solo el 32% de las mujeres recibe crédito para vivienda, y según el Infonavit, las mujeres tardan 10 años más que los hombres en obtener un préstamo. Todas estas son noticias de este año, de marzo de este año. El embarazo en el trabajo es la principal forma de discriminación a mujeres en la Ciudad de México. Según la ONU, sufre violencia laboral 1 de cada 5 mujeres. El acoso sexual en el trabajo, en la escuela... ¿Perdón? Acérquese más al micrófono. El acoso sexual en el trabajo, en la escuela y en la calle ya está penado en la ley, pero culturalmente se considera por muchos como algo normal y no se sanciona efectivamente en la práctica. La violencia intrafamiliar, por otra parte, se manifiesta, entre otras formas, en que el marido puede agredir verbalmente a su esposa sin mayores consecuencias legales. Las agresiones a mujeres con ácido en el rostro y en el cuerpo se han incrementado, como el caso de la joven saxofonista mixteca que fue agredida hace unos años por su expareja. Las denuncias por violación en la Ciudad de México han crecido hasta el 56%, y la violencia de género
que finalmente termina en feminicidio, aumentó en los últimos 5 años en nuestro país 137%. Esta es una nota de este año. Más de 10 mujeres al día son asesinadas en México. Según el INEGI, el incremento de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos, la psicológica, la física, la sexual, la económico-patrimonial, se ha incrementado nada más de octubre del 2020 a octubre del 2021 en la forma en que se manifiesta en la gráfica. Todavía en nuestro país continúa el gran número de niñas que resultan embarazadas cada año y lamentablemente estamos reconocidos como el primer país de la OCDE con más embarazos en niñas. También se sabe que las mujeres reciben sentencias de prisión más duras que los hombres. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra que el homicidio doloso es condenado, en el caso de las mujeres, a 87 años en prisión y a los hombres solo a 50. En Guerrero, la violencia de género es tolerada por ley. A las mujeres se les encarcela por rechazar matrimonios forzados, por abandonar a parejas que son violentas o por abortar tras ser golpeadas por sus maridos. Y a pesar de que el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos, como hemos visto desde hace casi 50 años, señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, en muchos lugares de nuestro país a las mujeres no se les permite hacerlo sin que tengan una sanción. En algunas comunidades, hasta hace poco, estaban obligadas las mujeres a gestar y parir un hijo, aunque fuera producto de una violación. Actualmente, afortunadamente, el aborto por esta causa ya está autorizado por ley en las 32 entidades federativas del país. Sin embargo, el aborto legal en México, tras una violación, todavía para conseguirlo, resulta ser un camino muy tortuoso, aun si se trata de niñas. Aún subsisten estados de la República en los cuales se continúa criminalizando el aborto por muy diversas razones, salvo como ya vimos en el caso de violación. Y a la fecha, solo 11 entidades federativas han despenalizado el aborto por otras causas. En otros países del mundo, existen también deleznables prácticas misóginas y machistas apoyadas en razones religiosas o culturales. Como se sabe, en algunas comunidades musulmanas se obliga a las mujeres a cubrirse el rostro o todo el cuerpo con la llamada burka. Hace poco leímos en la prensa que en Irán, Masha Amini murió después de ser detenida por la policía de la moral de ese país por traer mal puesto el velo. También se las obliga desde niñas a casarse con quienes deciden sus padres o sus hermanos, que como ya vimos también ocurre en algunas partes de México. Y se las asesina si no aceptan casarse con quien sus padres o hermanos deciden, como ocurrió en Jordania con Rania Arafat, que fue asesinada por su hermano menor, a quien la familia le encargó matarla para que fuera impune por ser menor de 18 años. Todos sabemos también del caso de Malala Yousafzai, que en 2014 fue agredida por los iraníes porque quería estar estudiando, la balacearon y le alteraron el rostro, pero a los 17 años recibió el Premio Nobel de la Paz. Recientemente en Afganistán, por razones religiosas, se acaba de regresar a la prohibición de que las mujeres tengan acceso a los estudios superiores. Hace pocos días leímos en la prensa que 650 niñas fueron envenenadas en Irán para evitar que asistieran a la escuela. Esto fue este mismo mes.
Y los talibanes prohíben la venta de anticonceptivos a mujeres en Afganistán, y el grupo talibán amenaza con cárcel o muerte a las parteras. Aunque parezca broma, se estableció también por el gobierno talibán la prohibición de que sus atletas profesionales compitan en competencias internacionales sin cubrirse el rostro. Obviamente se conoce el resultado de antemano. Muchos recuerdan la portada de la revista Time que mostraba a Bibi Aisha, una joven afgana, mutilada por su esposo porque consideró que había volteado y coqueteado a ver a otro hombre en una fiesta. En otros sitios, el adulterio femenino se sigue sancionando todavía con muerte a pedradas, obviamente no en el caso de los hombres, o por arma de fuego, como sucedió hace unos años en Siria, en donde una mujer fue ejecutada por miembros del ISIS en plena plaza pública, acusada de adulterio. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de mujeres son víctimas de mutilación o ablación genital todavía en nuestros días, que consiste en practicar a las niñas y jóvenes la clitoridectomía o la infibulación desde pequeñas, con la aceptación y muchas veces la ayuda de los propios padres, en condiciones obviamente higiénicas muy riesgosas, como lo vamos a ver. Esta película es de la ONU. Waris Diwi, una mujer de Somalia, fue designada embajadora especial de la ONU contra la mutilación genital femenina de 1997 a 2003, después de que escribió un libro sobre su biografía que se convirtió en una película que termina de esta manera. I love my mother. I love my family. And I love Africa. For over 3,000 years, the family truly believes that a daughter who is not circumcised is not clean, because what exists between our legs is unclean. So it must be removed and sealed up as proof of virginity and virtue. And in the wedding night, the husband takes a blade or a knife and cuts it open before he forces himself into his bride. An uncircumcised girl cannot marry. Consequently, she is expelled from her village. This practice continues even though it is not written in the Quran. It is accepted that as a result of this mutilation, women are sick mentally and physically for the rest of their lives. I survived, but my two sisters didn't. Sophia bled to death after being mutilated. And Amina died in childbirth with the baby in her belly. Y en la India se sigue practicando el infanticidio femenino, es decir, se mata a las niñas solo por ser mujeres. Este es un caso que registramos de una pareja de gemelitos en donde la madre le da de comer del pecho con la leche materna al hijo, que crece normalmente, y a la niña le van dando exclusivamente agua con arroz o con otras hierbas para que muera en unos cuantos días. Lo que vamos a ver ahora es la explicación que dan los estudiosos y los sociólogos indios de por qué se ve como normal el asesinato de niñas en partes de la India. Nacer mujer en la India es una maldición. En la India tener un hijo te hace más poderoso. Un hijo te da más poder. Te permite acceder automáticamente a un estatus más elevado en la sociedad india. En cambio, se dice que tener una hija es como regar el jardín del vecino, no sirve para nada. Crías a una hija sabiendo que algún día se marchará a otra familia. Las hijas siempre acaban perteneciendo a otra familia.
En la India llevan siglos sacrificando las recién nacidas. En Tamil Nadu, un estado situado en el extremo sureste del país, siguen sacrificándolas. Nadie desea tener una niña, se considera una carga inútil. Si la madre no mata a su hija, se convierte en una extraña. Es muy simple. Todo el mundo del pueblo lo hace. Y cuando una madre se niega a hacerlo, la excluyen de la comunidad. Yo no quería matar a mi hija, pero vinieron los vecinos y me dijeron: tienes 3 hijas, tienes que matar a una. Con 2 ya tienes suficiente. Las niñas no sirven para nada. Mi familia me dijo lo mismo. Los vecinos me dijeron: vamos a matarla con jugo de tabaco. Prepararon una mezcla con hojas de tabaco trituradas. Por la mañana recé a Dios y le di una cucharada de jugo de tabaco. Pero no murió enseguida. Murió por la tarde. Casi todos sabemos o hemos oído de la existencia de estos hechos bárbaros y discriminatorios en contra de las mujeres, pero muy pocos nos hemos preocupado por indagar las razones de por qué subsisten aún estas prácticas culturales tan inequitativas y crueles en contra de la mitad de la población humana. Algunas personas suelen ofrecer como explicación y aún como justificación que ello obedece a que es un mandato divino o es una ley de la naturaleza o a la superioridad física e intelectual que supuestamente tiene el hombre ante una supuesta inferioridad y debilidad innatas en la mujer. En esta foto, por ejemplo, en la selva africana, el hombre le dice a la mujer en su rol masculino: bueno, yo soy cazador, yo me encargo de la defensa de la pareja, pero de todo lo demás te encargas tú, porque yo tengo que estar con las manos libres para hacer lo que a mí me corresponde. Pero las hipótesis sociológicas que actualmente empiezan a ser más aceptadas mundialmente son las que proponen que estas conductas misóginas tienen un origen cultural muy antiguo. La resistencia cultural a la equidad de género se debe, según esta hipótesis sociológica, al intento de algunos grupos humanos de combatir la preponderancia que tuvieron las mujeres en buen número de comunidades primitivas en el ámbito religioso, científico y jurídico, como lo muestran estas imágenes de Chipre, de Sumeria y de Etruria, en donde se ve que la madre era el centro del universo social. Situación que fue sustituida culturalmente por el llamado sistema patriarcal que se fue configurando culturalmente a lo largo de los últimos 5,000 años, particularmente en el ámbito geográfico de la civilización que llamamos greco-romana en el mundo occidental, y que se genera básicamente en la Mesopotamia, en Egipto, hace más de 5,000 años, unidos desde luego por el vínculo con Judea, y finalmente se desarrolla plenamente en Grecia y en Roma, como lo muestra este mapa. Hoy se sabe que originalmente el papel de la mujer, lo que se dice su rol de género, en muchos lugares de la tierra era más destacado que el del hombre, ya que solo ella, la mujer, podía crear físicamente el bien más importante para cualquier grupo social, los propios seres humanos. Como los hijos nacen de una mujer y no de un hombre, los primeros modelos de organización social que existieron fueron, según esta hipótesis, de tipo matriarcal o matricéntrico. En ellos se consideraba que era la sangre materna la fuente o origen de la vida, porque, como lo muestra esta imagen de Susa, de Mesopotamia de hace 5,000 años, cuando una mujer dejaba de menstruar, a los 9 meses nacía un niño y este hijo o hija tenían que haberse conformado o estaban creados de la sangre de la madre que no le había salido en esos 9 meses. Y por eso se pensaba, y se dice todavía en muchos lugares, las madres le dicen a sus hijos: eres sangre de mi sangre, y lo seguimos manejando así. Y como la mujer era la dadora o creadora de la vida,
Los hijos se consideraban propiedad exclusiva de la madre que los había parido, como se muestra en estas imágenes que ya hemos utilizado. En este modelo matricéntrico, la madre era el centro de la familia, como sigue ocurriendo en algunos lugares. En algunas religiones y mitologías de aquella época se postulaba que el primer ser humano no había sido un hombre, sino una mujer cuyo nombre era Lilith. Y en una antigua leyenda hebrea, el libro de Ben Zira, se decía que Lilith demandaba, entre otras cosas, la igualdad total en la vida con respecto al hombre y, sobre todo, no aceptaba adoptar una posición sexual sumisa frente a Adán. Decía, tú quieres estar arriba, yo también quiero estar arriba, y la igualdad de derechos se exigía de esta manera. En el mundo matriarcal, el culto a la diosa era atendido exclusivamente por sacerdotisas, como lo muestra esta joya encontrada en Micenas en 1500 antes de nuestra era. Era la diosa atendida por sacerdotisas. Como ocurre actualmente en las tres principales religiones patriarcales, en las cuales solo los hombres están autorizados para atender las cosas divinas como rabinos, sacerdotes o imanes. En el matriarcado, la comunicación con la divinidad era privilegio exclusivo de las mujeres, como cuando leemos sobre las pitonisas que estaban en Delfos leyendo los oráculos en la antigua Tebas, o las sibilas, como se muestran también en muchos cuadros del propio Vaticano. Pero se dice también que según las religiones patriarcales, Abraham ya se comunicaba con Dios en las tres religiones patriarcales más difundidas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Cómo fue evolucionando entonces el modelo matriarcal al patriarcal? Vamos a tomar solo tres factores culturales que han sido columnas de este desarrollo: la religión o mitología, la ciencia o filosofía y el derecho o las costumbres. En el mundo de la religión y la mitología, me gusta recordar que recientemente este científico y filósofo Yuval Noah Harari afirma en su libro recientemente salido en octubre del año pasado que somos los únicos animales, los seres humanos, que podemos inventar leyendas y mitos y creer en ellos. Pero dice, lo bueno de las leyendas y los mitos es que, por absurdos que sean, ayudan a que la gente coopere en gran número. Y si miles de personas creen en la misma historia o mito, seguirán pacíficamente, más o menos, las mismas normas y cooperarán de manera muy eficiente. En su libro Sapiens, Harari señala que cuando 1000 personas creen durante un mes o una semana en alguno de estos mitos inventados, se les puede considerar una noticia falsa, una fake news. Pero cuando 1,000 millones lo creen durante 1000 años, se convierte en una religión. Y hace miles de años se creía que la divinidad que habría dado origen al mundo y a los seres humanos debería de haber sido también una mujer, esto es, una diosa madre, como se demuestra en estas imágenes de más de 22,000 años. La diosa madre no necesitaba de nadie para crear a sus hijos, los cuales se creía que nacían de su vientre de manera virginal, partenogenéticamente. Yo recuerdo en mis clases de biología que cuando nos hablaban de la reproducción partenogenética, la palabra se me trababa en la lengua, pero no significa otra cosa más que nacido de una virgen o nacido virginalmente. Esta deidad femenina llegó a ser adorada en muchos sitios como una diosa única, como en este caso en Susa, esta imagen de la Mesopotamia, en donde la mujer se está apretando los senos, de donde se produce la leche por la cual somos mamíferos, y
las caderas son amplias porque precisamente este era un atributo para poder tener varios hijos. Pero también se la adoraba como diosa triple, como una trinidad divina, como lo muestra este pectoral de la diosa Hera encontrado en la isla de Samos de Grecia. Una diosa que se puede convertir en tres, o como Hécate, que para los griegos era también una diosa triple. Nos puede llamar la atención, pero este es el equivalente en el mundo patriarcal al dios trino que postula el dogma católico, también exclusivamente patriarcal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el matriarcado, la diosa era triple o trina, entre otras cosas, porque reflejaba las tres grandes fases o etapas que en la vida tiene toda mujer. Cuando es joven o virgen, antes de iniciar la menstruación, cuando iniciada la menstruación se puede convertir en madre y cuando en la menopausia se convierte en abuela o vieja sabia. Tres etapas claramente marcadas, pero que tienen la circunstancia de que se reproducen exactamente igual en tiempo en las fases de la luna. La luna en creciente equivale a la mujer virgen, la luna llena a la mujer madre, la luna en menguante a la mujer sabia, y los ciclos lunares son también de 28 días y medio. Por eso muchas vírgenes y muchas imágenes de las vírgenes, como este grabado de Alberto Durero del siglo XVI, están paradas o sentadas sobre una luna en creciente, es decir, una luna virgen. O muchas vírgenes que precisamente tienen esta luna en los pies para recordar que virgen y luna en creciente tienen un equivalente. Es muy interesante ver que los calendarios primitivos que permitían llevar el registro de los días se guiaban por 13 meses que contenía el año lunar, cada mes de 28 días y medio, por el que se iban midiendo el tiempo en los grupos humanos durante el matriarcado. En esta imagen de la Venus de Lausel de hace 24,000 años, se ve a la diosa con un cuerno que imita precisamente el cuerno lunar en la luna en creciente, que tiene 13 incisiones, que son precisamente los 13 días lunares. Lo curioso es que ahora a las mujeres en la etapa patriarcal se les ha hecho creer que el 13 es un número de mala suerte, y solamente porque es un número que está relacionado con la cultura femenina. En Egipto, ejemplo de sociedad organizada originalmente bajo el modelo matriarcal, la divinidad más importante era también una mujer, la diosa Isis, y la díada divina inicial en Egipto estaba integrada solo por dos personas, por Isis, la madre, y por el hijo. Después fue evolucionando, como en muchas otras culturas, la religión egipcia, y la díada se convirtió en una tríada divina, integrada ahora ya por dos dioses masculinos y una diosa femenina, Isis la madre, Osiris el padre y Horus el hijo. Posteriormente se registró un intento por establecer en Egipto la creencia más avanzada en un dios único, al dios Atón, lo que para algunos constituye el primer esbozo de una religión monoteísta patriarcal en la historia humana. Es el caso de Amenofis IV, que se cambia el nombre por Akenatón, que adoraba al dios Atón. Vayamos a Grecia, y ahí también la mitología religiosa de la Grecia antigua presenta una evolución similar de una diosa femenina principal, Gea o Gaia, a un dios masculino omnipotente, Zeus, como lo narra Hesíodo en su obra famosísima del siglo VIII a.C., la Teogonía, que significa simplemente el nacimiento de los dioses, la Teogonía. En esta obra, Hesíodo narra el paso o la evolución de una diosa madre, Gea,
o Gaia, que no necesita de un padre para criar a sus hijos, porque estos nacen, como ya vimos, virginalmente, partenogenéticamente. Y termina esta evolución en la creencia de un Dios Padre, Zeus, que ahora está en el extremo contrario. Ya no requiere de la participación de una mujer para la creación de sus hijos. Atenea, su hija, no nace del vientre de una madre, sino del cerebro de su padre. La mitología religiosa judío-cristiana e islámica postuló desde un principio la existencia de un Dios único, como se recoge en sus 3 libros sagrados, la Torá, la Biblia y el Corán, en los cuales se dice que el primer creyente en este Dios único fue Abraham, el primero de los patriarcas bíblicos. Cuando alguien dice, ¿por qué el patriarcado surge en la religión judaica? Pues porque ahí se establece en la Torá que Abraham fue el primer patriarca. El judaísmo y el cristianismo y el islam son por ello considerados religiones abrámicas o patriarcales. Curiosamente, el nombre de Abraham está derivado de un dios hindú, Brahma, el principio masculino de la creación entre los hindúes. Estas 3 religiones enseñan que Abraham, el primer patriarca, dialoga directamente con el Dios único y establece con él un pacto sagrado, por el cual Abraham se compromete a adorar a este Dios como un Dios único, y Dios por su parte se compromete a que desde ese momento la descendencia de los hijos de los hombres ya no seguiría la línea de sangre o el linaje de la madre como en modelo matriarcal, según el cual, como vimos, la mujer era considerada como el origen de la vida, sino que a partir de ese pacto entre Abraham y Dios, los seres humanos reconocerán la línea de descendencia de sus hijos, originándose en el padre o patriarca a partir no de su sangre, sino de su semilla o semen, dando así nacimiento al modelo patrilineal o patriarcal de los últimos 5,000 años. También en la mitología religiosa patriarcal judeo-cristiana e islámica se postula como nuevo dogma cultural que el primer ser humano no fue una mujer, sino un hombre, en este caso Adán, y que del cuerpo de Adán había surgido la mujer, Eva. Previamente, en la religión y en la mitología egipcia y griega, ya se había propuesto que el Dios masculino había creado efectivamente al primer hombre, no del cuerpo o del vientre de una mujer, sino del barro de la tierra, como artesano. Y esto se demuestra con las imágenes del dios Nemú en Egipto, que es un artesano, un alfarero que crea al primer hombre en barro, o en el caso de Grecia a Prometeo, que también crea al primer hombre a partir del barro. Pero todavía en la mitología griega se requería que fuera una mujer la que llegara a perfeccionar la creación artesanal masculina, como en este caso. Pero ya en la mitología hebrea, el Dios Padre crea al primer hombre, Adán, utilizando el barro de la tierra, pero ya sin la participación de una mujer, ya sin ninguna intermediación femenina. Miguel Ángel lo plantea extraordinariamente allá en la Capilla Sixtina, en donde el Dios masculino crea con su dedo a Adán, pero ahí ya no hay ninguna participación femenina. El Dios Padre de los hebreos, Yahweh o Yahvé, es quien en exclusiva insufla la vida o el alma en el cuerpo del primer hombre, de Adán. Y el nacimiento de Eva del cuerpo de Adán, sabemos bien, constituye un hecho que no se da en la naturaleza, salvo algunos casos muy excepcionales. Es un hecho ideológico o cultural, que la mujer nazca del costado del hombre. Pero esto se estableció culturalmente para justificar de manera ideológica o cultural que la mujer debe comportarse de manera sumisa ante el hombre por el hecho de que Adán fue creado primero que ella.
Y como decían los romanos, primero en tiempo, primero en derecho. Ya dentro del cristianismo se atribuye a San Pablo que en una de sus epístolas haber escrito: no debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, porque no fue el hombre formado de la hembra, sino al contrario, la hembra del hombre. Y por tanto la mujer debe portar sobre la cabeza la divisa de la sujeción. Y también a San Pablo se le atribuye haber escrito en la epístola de los Corintios: las mujeres cállense en las asambleas. En griego se dice eclesia o iglesia, que no les está permitido tomar la palabra a las mujeres. Y si quieren aprender algo, pregúntenselo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en público, es decir, en las asambleas. Según la Biblia judio-cristiana, Dios Padre le dice a la mujer, esto está en el Génesis, versículo 16, tu voluntad estará sujeta a tu marido y él mandará sobre ti. Y en el Corán islámico, los hombres, en la Sura 434, se señala específicamente: los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque Dios, Alá, hizo a uno superior a la otra. Las mujeres buenas son las que son obedientes y deben cubrir sus partes, que no deben ser vistas por los demás, porque Dios así lo ordena. Y si son desobedientes, regáñenlas y golpéenlas. Palabra de Dios. Y aléguenle. Y fue así que el hombre, con el apoyo de la mitología grecorromana y la religión judeocristiana islámica, pasó a ser ahora la figura más importante en la organización familiar en el mundo occidental, dando nacimiento al modelo cultural que se conoce como el patriarcado, en el cual se postula que las diferencias biológicas, sexuales, entre el hombre y la mujer justifican la superioridad de uno frente al otro, lo cual algunos siguen pensando que es válido todavía. Aquí el hombre no anda cazando, pero anda viendo con su cigarrito, y es la mujer la que tiene que cargar con las cosas, pues porque así lo dijo Dios en todas las religiones patriarcales de los últimos 5,000 años. La hipótesis de la existencia previa de un sistema matriarcal o matricéntrico al modelo patriarcal que conocemos empieza a ser apenas aceptada por muchos historiadores y sociólogos. Por ejemplo, Gabriel Said, miembro del Colegio Nacional, acaba de escribir: la guerra de géneros viene de la prehistoria. Hay especies dominadas por hembras. Y ese es el caso de la especie humana, como lo descubrió Johann Jacob Bachhofen en un libro que se llama Das Mutterrecht, o sea, el derecho materno, en donde afirmaba que antes del patriarcado había existido el matriarcado. Porfirio Muñoz Ledo, que a cada rato hace declaraciones muy interesantes, como ustedes saben, escribió hace unos años que la participación política de la mujer se remonta a la era matriarcal, en la que los hombres se dedicaban a la recolección y a la caza, mientras las mujeres ejercían el poder en la comunidad. Algo sabrá del poder político. Una vez que nos establecimos, dice Jorge Volpi, escritor y periodista que fue coordinador de comunicación de la universidad hasta hace poco, dice Volpi que una vez que nos establecimos en lugares fijos y fue posible acumular alimentos, se estableció un implacable sistema patriarcal que convirtió a las mujeres y a los hijos en propiedad de los machos dominantes. Y así fue como se explica dentro del mundo religioso o mitológico la evolución del matriarcado al patriarcado. Pero curiosamente,
para los que no creen o no tienen una creencia religiosa en torno de estos asuntos, la ciencia y la filosofía también han servido para apoyar el sistema patriarcal. Aristóteles pretendió apoyar desde la ciencia y la tesis de la superioridad masculina sobre la femenina en las relaciones de género. Él decía que en la naturaleza la función del hombre en la procreación de los hijos es más importante que la de la mujer. El científico. ¿Y cómo lo averiguó Aristóteles? Porque dice, en lo que he estudiado me he dado cuenta de que la semilla o semen del padre es la que transmite el alma a los hijos e hijas. En tanto que el semen femenino, lo que produce la mujer, que él llamaba la catamenia, es un mero caldito de cultivo para que en él germine y se nutra la semilla masculina, que es la que transmite el alma del padre a sus hijos. Ya no era religión, ahora era ciencia. Y decía Aristóteles, la razón por la que un hombre domina en sociedad es su inteligencia superior. En la relación entre el hombre y la hembra es por naturaleza una en la que el hombre dirige y la mujer es dirigida. Y sus ideas fueron consideradas por muchos como el sumum, lo máximo de la ciencia occidental a lo largo de casi 2000 años. Pitágoras, por su parte, llegó a escribir: en el cosmos, o sea, el universo organizado, hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre. Y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer, la ciencia. Y Juan Jacobo Rousseau, el filósofo de la Revolución Francesa, escribió en un libro que se llama El Emilio, o de la educación, en el siglo XVIII, no es propio de las mujeres la investigación de verdades abstractas y especulativas, ni de los principios y axiomas de las ciencias. No hay que dejarlas que investiguen, porque las obras de ingenio vasto exceden su capacidad. A las mujeres toca aplicar los principios hallados por el hombre. Y finalmente llegamos en este estudio rapidísimo de la evolución del matriarcado al patriarcado, al mundo del derecho. Como decía Aristóteles, el triángulo vital del ser humano es estudiar lo que es el ser mediante la lógica, con el pensar, lo que debería ser, la ética, y la estética, que es lo que sentimos. Y en el mundo del querer, de la ética, del deber ser, de las normas jurídicas, en algún momento de la prehistoria, los hombres empezaron a considerar injusto o inequitativo el anterior modelo matriarcal, como muchas mujeres con justicia dicen que es injusto el derecho y el mundo patriarcal. Y entonces los hombres plantearon como problema resolver la manera de conseguir que los hijos que pariera una mujer, porque él no los puede parir, fueran al menos reconocidos jurídica o legalmente como suyos, como hijos del padre, aunque él no los hubiera parido físicamente. Esta imagen del padre orgulloso de ya tengo un hijo y me voy a llevar a mis amigos a tomar unos tragos, a fumarnos unos puros, ya desde los griegos la tenían muy clara. El hombre había aprendido ya a controlar o a domesticar el fuego, había aprendido a controlar, encauzar o domesticar el agua de los ríos y las lagunas, como lo había hecho con el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia y con el Nilo en Egipto. Posteriormente había aprendido a controlar y a domesticar las plantas y los cereales, a domesticar y controlar a diversos animales salvajes y a estabular, o sea, meter en establos y domesticar el ganado bovino y caprino, y había conseguido controlar su reproducción biológica de acuerdo a sus necesidades. Ya se había puesto a observar dentro del establo qué pasa si un cabrito monta una cabrita y si son de diferente color y si se pueden mezclar o no se pueden mezclar.
y así lo hizo en el mundo de las especies bovinas, caprinas, porcinas, avícolas, etc. Y de repente dijo, pues ¿por qué no? No seré capaz de controlar, si ya controlo todo lo demás, no podría yo domesticar y controlar la capacidad reproductiva de la mujer a fin de garantizar que los hijos que ella tenga puedan ser considerados social, pero sobre todo jurídicamente como míos. Pero ello implicaba resolver primero un problema que representa para los hombres la incertidumbre de que si somos o no los padres biológicos de los hijos que pare una mujer que sea jurídicamente de nuestra propiedad. Normalmente cuando nos los entregan en el registro civil, vamos, los registramos, este hijo es mío, aunque muchas mujeres y sus amigas saben que no necesariamente es cierto. Para que se vea que esto no es asunto de filósofos nada más, un calipso de los años 50 que cantaba Harry Belafonte en el Carnegie Hall, lo dice de una manera muy sencillita que espero les permita entender que también en este nivel sencillo, a nivel de toda la población, esta preocupación sigue siendo una preocupación muy masculina. I say, let us put man and a woman together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no. The meaning of the men, they should know, and me. But the people they say, that the man has always let woman astray. But I say, please listen when I say she's smarter than him, and we let each day. That's right, woman. I was sitting at her in the galaxy. She was a kid baby for me. When the baby born and I went to see. The eyes was blue. It was not by me. Pero para entender mejor la dificultad del problema que confronta el hombre bajo el sistema matriarcal, analicemos algunos ejemplos de lo que ocurre con la reproducción sexual de otras especies animales. Por ejemplo, se sabe que en el caso de las serpientes, una anaconda hembra puede aparearse al mismo tiempo con 12 o más machos que le introducen el semen en los intersticios de la piel, y así 12 machos copulan al mismo tiempo con una hembra. ¿Ustedes realmente creen que cuando termina esta función se reúnen a discutir las 12 serpientes masculinas? ¿Es mío? No, es mío, no es mío, no, ahora tú. Obviamente no, es un problema que no ocurre en la especie de las serpientes. Con los chimpancés, ya en la escala superior, la hembra se suele aparear con 12 machos o más en un mismo día cuando está en su época de celo. Pero obviamente, como aquí no puede ser por un intercambio, una cópula a través de los intersticios de la piel de la chimpancé, pues se tienen que organizar los sets de una manera un poquito mejor. Bueno, sí, nos reímos y lo vemos en Animal Planet o en el National Geographic, pero cuando llegamos a la especie humana, ahí sí ya nos incomoda un poco ver a una mujer que, al igual que las chimpancés, puede copular en un día con 12 o más varones. A veces es voluntariamente, pero en muchos casos, lamentablemente, en la trata de personas, pues puede ser mucho. Pero sabemos que esto, como hecho, puede ocurrir. Entonces, ¿cómo evitar la incertidumbre acerca de la paternidad de los hijos que llegue a parir una esposa o una esclava? Ello requería evitar que una mujer pudiera relacionarse sexualmente con 2 o más varones distintos a su marido o su dueño, particularmente en el mundo hebreo, en el mundo griego y en el mundo romano. Debe tenerse en cuenta que un varón
no solo dependía hasta hace poquito de una mujer para engendrar a sus hijos, sino también hasta hace poco dependía de su dicho para acreditar legalmente que él era el padre de la criatura. Todavía no existía la prueba del ADN, y entonces, pues, fuiste tú, no, yo no, sí, tú y tus obligaciones, etc. Entonces, el hombre tuvo que forzar su imaginación para encontrar una solución jurídica a este problema. Y le encontró con la posibilidad de sancionar legalmente a las mujeres que pusieran en duda su paternidad, para lo cual imaginó una fórmula jurídica para controlar el vientre femenino y conseguir que a través de este mecanismo legal el control quedara exclusivamente en sus manos. Y así se inició en el mundo grecorromano y árabe la domesticación o control legal por parte del hombre o el señor de la casa de la capacidad reproductiva de la mujer y por ende de su cuerpo. Y así se inventó jurídicamente la criminalización legal del adulterio femenino y la criminalización legal del aborto. La prohibición legal a las mujeres de relacionarse sexualmente con dos o más varones y, como sabemos los abogados, una ley es imperfecta si no tiene una sanción. ¿Y cuál era la sanción que se imponía a quienes se relacionaban con dos o más hombres? Pues condenar a morir, se quedaban condenadas a morir a pedradas o a balazos, como lo vimos hace un rato. Esto quedó escrito por primera vez, hasta donde se sabe, en el edicto del rey Urukagina de Lagash en la Mesopotamia hace 5,000 años. Luego vino el Código de Hammurabi, que repitió la misma sanción, y en ambas disposiciones establece la lapidación de las mujeres como sanción legal a quienes tuvieran relaciones sexuales con otro hombre que no fuera su esposo o dueño. Y también en la Grecia clásica del siglo VI, se impusieron otras importantes restricciones legales a las mujeres. Se les quitó el derecho de heredar su nombre a sus hijos. Antes se usaba el apellido de la madre, ahora solamente en Juchitán, en el caso de nuestro país. Se sustituyó la metronimia, o sea, el nombre de la madre por el nombre del padre. Aquí en el hospital y en muchas oficinas públicas a veces se nos preguntaba cuál es su patronímico. Muy pocos decían, no, yo le voy a dar mi metronímico porque yo uso el de mi mamá. Ahora ya se puede, pero durante muchos años era obligación usar el apellido paterno desde la época de los griegos. Se les prohibió participar en actividades políticas hasta hace muy pocos años. Se les excluyó a tener acceso a la educación superior, a participar en las actividades militares hasta muy recientemente, en las actividades económicas o comerciales. Se les prohibió actuar como sacerdotisas de los cultos de diosas femeninas. Me están diciendo que ya me faltan los 10 minutos que yo pedí. Por ello, en las 3 principales religiones patriarcales se empezó a ordenar exclusivamente a los hombres como rabinos, sacerdotes o imanes, como ya vimos. El hombre llegó incluso a establecer jurídicamente la obligación de toda mujer casada de parir los hijos que decidiera tener su marido, criminalizando así el aborto de un hijo si el padre o el Estado no lo ordenaban o autorizaban. Se estableció como obligación de las mujeres tener todos los hijos que requiriera la patria, el Estado, para defender el territorio. Por eso en la Marsellesa se dice, vayamos hijos de la patria, y en nuestro propio himno nacional se nos recuerda que un soldado en cada hijo nos dio el cielo. Así las leyes de Licurgo en Grecia llegaron a establecer en el 600 antes de la era actual, que las mujeres tenían la obligación de procrear a todos los hijos que requiriera el Estado espartano para incorporarlos al servicio militar. Y en Roma la ley de las 12 tablas estableció que en el ámbito de la familia se otorgaba exclusivamente al padre, al pater familias, el derecho de vida o muerte sobre sus hijos y la facultad de repudiar a la mujer que abortara sin su autorización, pues se consideraba un atentado a su derecho de propiedad sobre sus hijos.
El derecho romano recogió y sistematizó muchas de estas prohibiciones y sanciones que tuvieron vigencia en el vasto territorio que abarcó el Imperio Romano, que duró casi 1000 años. En la Roma antigua imperaba ya plenamente el patriarcado como modelo cultural. Por ejemplo, en el Senado se admitía solo a los patricios, que eran los hijos que tenían un padre legalmente reconocido. Quienes eran hijos naturales no podían aspirar a ser senadores, porque no eran patricios. De ahí surgen conceptos como patria, patrimonio, patronimia, pater familias, patria potestad, que significa eso, poder del padre. Y el actual derecho civil de Occidente, que surgió en Europa continental, el llamado Código Napoleónico, tuvo como base el antiguo derecho romano, que todavía a muchos como a mí se nos impartía en las facultades de Derecho. Napoleón llegó a escribir: fue intención de la naturaleza que las mujeres sean nuestras esclavas. La mujer pertenece al hombre como un árbol que da frutos pertenece a su jardinero. Qué idea tan loca de mandar igualdad para las mujeres cuando ellas no son otra cosa que máquinas para producir hijos. Napoleón. Y el Código Napoleón es el ejemplo que hemos seguido en toda América Latina para nuestros códigos civiles. Y así fue como las prohibiciones y conductas misóginas que a lo largo de 5000 años establecieron el patriarcado y se fueron convirtiendo en normas o leyes en muchos lugares del mundo, es decir, se volvieron lo normal, y no hay nada más difícil de combatir que lo que se considera lo normal, que va variando durante mucho tiempo. Todo lo anterior permite afirmar que la desigualdad de género establecida culturalmente con tanta eficacia dentro del modelo patriarcal a lo largo de los últimos 5000 años ni obedece a un mandato divino, ni obedece a una ley de la naturaleza, sino que es básicamente una creación cultural en los ámbitos religiosos, científicos y jurídicos. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, escribió: el patriarcado es un sistema que se perpetúa a través de la reproducción cultural de nuestra sociedad, y la deconstrucción de este sistema machista es todavía una asignatura pendiente. La recientemente nombrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia dijo hace unos días: las leyes se han construido desde una mirada masculina. Y si se acepta que la actual desigualdad de género es una creación cultural ideológica, pues podemos usar el mismo método con el que fue establecido para irla deconstruyendo. En el caso específico de México, ello requeriría combatir con toda decisión las múltiples resistencias culturales a la igualdad de género que hemos analizado en esta charla. Pero ojo, incluyendo también las propias resistencias culturales que ejercen las propias mujeres en sus casas, en las escuelas, en el trabajo, etcétera, muchas veces sin percatarse de ello. Por ejemplo, frente a lo que planteaba la antigua leyenda de Lilith, según la cual la primera mujer no aceptaba la sumisión sexual frente a Adán, vean lo que dice una señora muy famosa ahora en Zacatecas, que se hace llamar la profeta católica de Zacatecas, en torno a lo que estamos diciendo. Al hombre que le gusta que la mujer se le suba arriba es porque le gusta que lo violen y porque ya ha perdido su hombría. Y cuando dejan que la mujer casi lo violen, es como una mujer. Entonces, por eso, y de hecho el hombre siempre es el que debe tomar la iniciativa en el sexo, porque hay hombres que a veces no quieren, se quejan contigo. Y ya hasta las mujeres esperan. Con una vaquita, con una tanguita, yo lo que quiero es comer. Pues ya se hizo su gatito, ya se doblegó a que deja que la mujer lo viole, porque eso es violación. Porque dice la Biblia que el hombre es la cabeza de la familia, y en el sexo el hombre es el que debe tomar la iniciativa. La mujer debe dejarse buscar, encontrar, y el hombre es el que la debe buscar. Y ahora es al revés.
La mujer es la que lo busca, la que lo asedia, la que le está llame y llame. O sea, qué triste, qué lamentable lo que hemos llegado. Eso ya desde como de 1960 en adelante. Y no pocas mujeres aceptan y difundan convencidas esto. Pero ¿Adán o Eva? No, pues Adán. Adán. ¿Y de dónde fue sacada la mujer? De la costilla de Adán. ¿Y por qué fue sacada de la costilla? Para hacer su apoyo, su ayuda. En cambio, Adán fue sacado directamente de las manos de Dios. ¿Y la mujer quiere dominar al hombre? Pues no. Entonces, ya para finalizar, los cambios culturales que se requieren actualmente podrían iniciarse enseñando en la familia, en la escuela y en el trabajo que las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Continuar apoyando el acceso de las mujeres a los centros de educación media y superior. Aceptar que las mujeres pueden ocupar puestos de la más alta dirección política y administrativa. Incrementar la prevención y el combate al acoso sexual y al feminicidio, abrir espacios a las mujeres en trabajos que antes se consideraban exclusivamente masculinos, sancionar con mayor decisión el acoso sexual a las mujeres en los centros de educación superior y en el trabajo, secundar decididamente ante las autoridades las denuncias de acoso y feminicidio, promover la no impunidad frente a las agresiones en contra de las mujeres ante el Poder Judicial y las fiscalías de las entidades federativas. Hace unos días la prensa dijo que el que había rodeado de ácido a la saxofonista en Oaxaca lo habían dejado libre y ya lo volvieron a someter a proceso, pero ya lo habían sacado. Apoyar a las mujeres que decidan libremente tener los hijos que ellas quieran y no los que decidan imponerles a otras personas. En síntesis, promover que las mujeres tengan efectivamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que los varones en todos los ámbitos de la vida social, política, académica y económica de México. En pleno 2023, la polémica sobre la igualdad de género en los ámbitos social y político continúa en pie y en algunos casos lamentablemente se ha recrudecido. En unas cuantas notas periodísticas de las últimas 2 semanas. En Texas, un hombre demandó a 3 mujeres por ayudar en un aborto a su exesposa porque le ayudó a conseguir una píldora abortiva. En Oklahoma, al contrario, se considera un retroceso prohibir la píldora abortiva. En Oaxaca acaban de amparar a una mujer hace 2 días, hace menos de una semana, señalando que es ilegal penalizar el aborto. Acaban de elevar los diputados federales las penas para la violencia llamada ácida, que va a ser equiparable a la tentativa de feminicidio cuando se daña a órganos. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres hace una semana señaló que el patriarcado ha matado a muchas mujeres y en esa misma ceremonia el subsecretario de Seguridad afirmó, pero el machismo no se va a acabar. Luego dijo, perdón, me equivoqué, no es cierto, pero ya lo había dicho. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, prometió que la ONU va a seguir luchando contra el patriarcado, pero que al ritmo actual tardaríamos 300 años más en alcanzar la plena igualdad de género. Así está la discusión en el mundo así. Por ello cabe afirmar que, si bien se ha avanzado mucho en el propósito de otorgar igualdad de oportunidades a las mujeres en muchos ámbitos de la vida pública y social, todavía es mucho más lo que falta por hacer en los diversos espacios culturales de nuestro país, religiosos, académicos, administrativos y políticos, para alcanzar una verdadera igualdad de género, como ya lo establece desde hace 49 años nuestra Constitución política. Así como reconocer, y con esto termino, porque a veces hay algunas mujeres que dicen, no, esto es nada más para mujeres, que no se metan los hombres. O sea, hay que acabar con el club de Toby reinventando el club de Lulú. Y eso es precisamente lo que impide que podamos resolver inteligente y pluralmente las cosas. Reconocer la necesidad de una participación más decidida también de los varones
en la lucha encabezada hasta ahora de manera casi heroica, o sin el casi, por las mujeres y los grupos femeninos. Porque como planteaba Charles Chaplin al final de su extraordinaria película Tiempos Modernos, a la conquista de un mundo mejor para todos debemos ir juntos, mujeres y hombres, tomados de la mano y con una sonrisa de esperanza y confianza en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Pues con esta magnífica conferencia cerramos las actividades de este mes de marzo emblemático para el apoyo a la equidad, en la igualdad. Muchas gracias por su asistencia, por su atención y espero que tengamos un mejor México con mujeres y hombres. Muy buenas tardes.